Buenas tardes, queridos contertulios. Mi nombre es Abel de la Costa, este es el Sillón Bíblico y vamos a tratar de comprender juntos las lecturas del cuarto domingo de Pascua en el ciclo C. Y hoy leemos, la semana pasada el Evangelio, incluso la versión breve, era larguísima. Y hoy tenemos una de las lecturas más breves de todo el ciclo, son apenas 4 versículos. Es cierto que tenemos una primera lectura larga, preciosa además, de Hechos de los Apóstoles, que es el momento, digamos, en que se produce el viraje hacia los gentiles. Otra lectura mediana del Apocalipsis, pero sorprende que la lectura del Evangelio sea tan breve, ¿no? Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30, apenas 4 versículos. Incluso 4 versículos que si uno los mira atentamente, están como, la verdad es que están como separados del contexto. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 10, por muy bellísimo que es y que nos da muchísimo juego exegético y teológico, toda la imagen del buen pastor que se desarrolla en el capítulo 10, pero es verdad que es un capítulo de intensa polémica. Jesús está vehementemente afirmando su lugar como enviado del Padre y como dueño único de las ovejas, y se enfrenta a la muerte por ello. El versículo 31, que no lo leemos hoy, dice que cuando él terminó de decir esto, es decir, yo y el Padre somos uno, quisieron apedrearlo. Es decir, que estamos en un contexto de intensa polémica. Nada de eso se refleja en la lectura del Evangelio, como si la liturgia, haciendo, digamos, un puente por encima de este contexto, la liturgia nos quisiera extraer algo esencial y en cierta medida también atemporal. Algo que pueda quedar, como podríamos decir, de esas enseñanzas básicas acerca de Jesús. Si lo unimos con la semana anterior habíamos hablado de la misión, habíamos hablado de quiénes tienen que ir a la misión, quiénes son llamados a esa misión, cuál es el centro de esa misión, ese centro eucarístico que nos ha reaparecido a lo largo de la semana, y se nos hablaba de una multitud, de unos receptores. ¿A quiénes esa misión? A todos. Bueno, hoy en realidad incidimos en ese todos. De alguna manera esta lectura no es literariamente la continuación, ni mucho menos. La otra está en el capítulo 21 de Juan y esta en el capítulo 10. Pero en cuanto a la idea de cómo la liturgia las ha escogido, esta lectura está continuando y explorando en ese concepto de todos al que se refería la lectura del domingo pasado. Y lo hace además con gran unidad con todo el conjunto. Es decir, empezamos con Hechos de los Apóstoles, que nos habla del momento en el que la experiencia de los predicadores, la experiencia de esos predicadores les indica que tienen que dar un viraje a la predicación. Y el escudriñamiento de la Escritura, en concreto de uno de los cánticos del siervo sufriente, donde dice: es poco que seas mi servidor, te hago luz de las naciones para que lleven mi palabra hasta los confines de la tierra. Las dos cosas, la experiencia por un lado, la meditación de la Escritura por el otro, convergen en hacerles dar cuenta que tienen que salir hacia los gentiles, algo que para un judío es muy fuerte. Nosotros lo miramos quizás hoy al revés, con la cabeza de un cristiano que, bueno, viene 2000 años meditando sobre esa universalidad de la salvación. Pero estos judíos que seguían a Jesús, les costó mucho darse cuenta que la voluntad de Dios era esa. Bueno, el Evangelio expresa de forma muy sintética, pero muy esencial, esa voluntad de Dios. Y lo dice con estas palabras. Dice: mi Padre que me las ha dado. Es decir, nosotros podríamos pensar que el giro hacia los gentiles es una cuestión estratégica en la Iglesia, ¿sí? Va hacia los gentiles porque los judíos lo rechazaron.
No, resulta que había algo esencial. El padre estaba poniendo en este redil ovejas que eran de otros rediles. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño. El padre estaba poniendo en manos de los predicadores este redil. No son ellos quienes han escogido qué rebaño quieren pastorear. Es el padre quien en el único pastor, que es Jesús, ha puesto la totalidad de las ovejas. Esa es la primera gran enseñanza de este Evangelio. Y también está en continuidad con esto la segunda lectura. La preciosa lectura del Apocalipsis, una belleza de lectura. Si pueden, asómense a buscar, por ejemplo, por internet, buscar la adoración del Cordero Místico, el cuadro de Van Eyck en la iglesia de Gante, donde precisamente se pinta esta escena. O tienen una exposición virtual sobre este cuadro en el Testigo Fiel, creo que incluso hasta es accesible desde la portada. Si no, buscan Galería de Arte y allí está la exposición virtual. Bueno, esa escena realmente es la iglesia consumada. Vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda raza, lengua, pueblo y nación. De toda raza, lengua, pueblo y nación. Es decir, la voluntad del Padre no es solo que se predique vagamente a todos, no. Esa predicación tiene que efectivamente llegar a todos y tiene que efectivamente traerlos al rebaño del Padre. Y aquí se produce en la segunda lectura un giro metafórico muy curioso. Todos esos que confluyen, que son las ovejas del rebaño, resulta que van a adorar a un cordero, que es el pastor. O sea que se ha invertido la imagen. En la consumación, podríamos decir así, el Padre se da ese lujo de invertir la imagen, ¿no? El cordero resulta ser el pastor. Y todos nosotros, que somos un poco pastores unos de otros, somos pastores también de nuestra vida, somos pastores en el sentido en que tratamos de conducir nuestra vida, resultamos ser las ovejas. Bien, yo creo que es una riqueza muy grande la de este conjunto, y sobre todo pensar qué significan los gentiles hoy para nosotros, ¿no? Claro, es muy fácil pensar qué lindo cuando la iglesia salió del redil, digamos, judío y se convirtió en una iglesia para todos, en una iglesia para los gentiles. Qué maravilla, ¿verdad? Gracias a eso estamos nosotros en el redil, pero cuidado. Nosotros también un poco, a veces hacemos eso mismo que ha hecho el judaísmo de la época de Jesús, ¿no? Creemos que la elección que el Padre ha hecho de nosotros para que llevemos su palabra al mundo significa una especie de aislamiento respecto de los demás. Nosotros somos los buenos, los que el Padre ha elegido. No, mira, el Padre nos ha elegido exclusivamente por esto, exclusivamente para que seamos quienes llevan su palabra al resto. La iglesia es ese resto, ese todo, como bien lo presenta el Apocalipsis, que precisamente presenta una iglesia consumada en torno a su Cordero. Muy bien, y con esto dejamos atención también a la transversalidad, el hecho de que esta semana, atravesando la semana, iremos también meditando más aspectos de este buen pastor, ¿no? O sea, las lecturas de Pascua están todas muy encadenadas, no se trata solo de los domingos. Y es interesante, vayan o no vayan a misa durante la semana, que por lo menos tomen las lecturas de la semana y las vayan leyendo, ¿no? Porque son como grandes comentarios a estas lecturas del domingo. Muy bien, y con esto dejamos y nos vemos la próxima semana.